anamnesis muy detallada, refiriendo antecedentes familiares, especialmente por la rama materna, etcétera, etcétera, ¿no? Y un examen clínico cuidadoso, especialmente de las mamas, ¿no? Finalmente, a continuación, perdón, vamos a tener los estudios de imagen que podemos utilizar, fundamentalmente la ecografía de mamas, la mamografía, la resonancia magnética, etcétera, y el diagnóstico definitivo se hará mediante el estudio histopatológico que lo obtenemos a través de la biopsia. Entonces, así más o menos vamos a enfocar las enfermedades de la mama. Bueno, nuestro tema es cáncer de mama. El cáncer ya todos saben que es una proliferación acelerada, desordenada de las células que forman determinado órgano. En este caso, de las células epiteliales, ya sea de los lóbulos o los conductos mamarios, ¿no? Como todos también ustedes saben, todos los cánceres, generalmente y especialmente los de mama, se diseminan a través de la vía linfática, por eso es importante estudiar el sistema linfático de la mama. Por allí llegan otras partes del cuerpo, se adhieren y eso ya constituye la metástasis, ¿no? También pueden diseminarse por vía hemática, ¿no? Y la característica es que generalmente es patrimonio de las mujeres. El 99% de los cánceres de mama pertenecen a mujeres, solo el 1% ocurre en varones. No es raro, últimamente con esto del uso de hormonas, los varones que usan hormonas femeninas, etcétera, se está viendo cáncer de mama en este tipo de pacientes. Bien. En cuanto a la localización, también ya sabemos que el mayor porcentaje de cánceres de mama se localizan en el cuadrante superoexterno porque es allí donde existe mayor cantidad de tejido mamario, de tejido glandular epitelial. Es allí, por eso allí hay mayor cantidad de cáncer de mama. En cuanto a la epidemiología y factores de riesgo, el cáncer de mama es la segunda causa de morbimortalidad en las mujeres. Como ustedes ven en este estudio que se realizó en el 2017, la mama está en segundo lugar respecto al cáncer en mujeres. El primer lugar siempre lo ocupa el cáncer de cuello uterino. Eso es a nivel nacional. En Lima también parece que es lo mismo, pero en Arequipa, lo que nosotros estamos observando en los últimos años, que el cáncer de mama ya está siendo superior, su incidencia es superior al cáncer de cuello uterino, ¿no? Parece que tal vez por el sistema de salud que ha dado mayor énfasis al despistaje de cáncer de cuello uterino y se nos ha descuidado un poco el despistaje de cáncer de mama porque requiere más recursos. El despistaje de cáncer de cuello uterino es más barato, es más cómodo, entonces por esa razón probablemente nosotros estamos disminuyendo el cáncer de cuello uterino y nos estamos descuidando un poco del cáncer de mama, ¿no? Es importante también saber que la supervivencia global del cáncer de mama más o menos va al 89.2%, pero cuando se diagnostica precozmente, especialmente en el estadio 1, la supervivencia va al 98%. O sea, es importante este dato porque tenemos que abocarnos a detectar este cáncer lo más precoz posible para garantizar la vida de las pacientes. Porque cuando ya lo diagnosticamos tardíamente, en estadio 3, por ejemplo, ya la supervivencia solo desciende al 24%, ¿no? Ahora, respecto a las causas que desde el punto de vista epidemiológico que causan cáncer de mama, aún no tenemos exactitud. Pero eso se describen numerosos factores de riesgo, ¿no?, para el cáncer de mama. Y la mayoría de ellos está relacionada a los aspectos reproductivos y a los aspectos genéticos, como vamos a ver posteriormente. Acá tenemos la tasa de mortalidad ajustada por cáncer de mama en nuestro país. Como vemos en Arequipa, estamos en el 8.5%, pero si vemos el mapa general del Perú, entre Lima y la parte norte está la mayor cantidad de cáncer de mama. No sabemos cuál es la causa.
no se puede saber. Y también vemos que en los departamentos de San Martín, Ancash y Huánuco hay la menor cantidad de cáncer de mama. ¿Cuál es la causa? No se puede determinar. Ahora sí vamos a entrar propiamente a los factores de riesgo. Los factores de riesgo del cáncer de mama los dividimos en dos partes desde el punto de vista académico. Son factores que los podemos modificar y factores que no podemos modificarlos. No hay forma de modificar esos factores de riesgo. Los no modificables, obviamente, es el hecho de ser mujer. Hemos visto que el 99% de cánceres de mama ocurren en mujeres. Eso no podemos cambiarlo. La mujer siempre será mujer desde que nace. La edad tampoco podemos cambiar. Todas las mujeres y varones vamos a llegar a los encima de 50 años. Entonces, ahí vamos a tener el riesgo de cáncer de mama, especialmente en las mujeres. Eso tampoco lo podemos modificar, porque el paso del tiempo es inexorable. Ahora ustedes están jovencitos, pero de aquí a 20 años ya estaremos pensando en otra cosa, ¿no? También un factor que no podemos modificar es la genética. Actualmente la mayoría de cánceres de mama obedecen a factores genéticos. Algunos que son persistentes y otros que son esporádicos. Lo que se está demostrando actualmente es que la mayoría de cánceres de mama obedecen a mutaciones esporádicas de genes. O sea, quiere decir que son mutaciones que duran poco tiempo y en ese poco tiempo ocasionan el cáncer de mama. También un factor no modificable son las enfermedades premalignas que tenga la mujer durante su vida, ¿no? Hay enfermedades premalignas en la mama, como vamos a ver posteriormente. Las hiperplasias de la mama ya vamos a ver posteriormente. Y los factores modificables ya son factores que sí nosotros podemos intervenir y cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales por mucho tiempo. Todos los anticonceptivos hormonales que utilizamos no deben pasar de 3 años. Después de 3 años, el riesgo de cáncer de mama aumenta. El factor reproductivo lo vamos a analizar posteriormente. Este factor, tener hijos muy tardíamente, no dar de lactar, etcétera, lo vamos a analizar luego porque es muy importante. La terapia de sustitución hormonal después de la menopausia. Obviamente, si una mujer va a usar terapia de sustitución hormonal por mucho tiempo, el riesgo de cáncer también va a aumentar. Se dice que la sustitución hormonal no debe pasar de 3 años, ¿no? Entonces, la exposición mayor o prolongada a ciclos menstruales, eso significa, por ejemplo, una menarquia precoz, una menopausia tardía, también es un factor de riesgo que de repente podemos modificarlo, ¿no? Entonces, repitiendo, ¿no? El sexo femenino, la edad, la mastopatía proliferativa benigna, los antecedentes heredofamiliares son factores no modificables. Pero las variables reproductivas son quizás los aspectos más importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la mayor cantidad de ciclos ovulatorios? Una mujer, desde que empieza la menarquia hasta la menopausia, digamos desde los 12 hasta los 50 años, aproximadamente tiene 576 ciclos ovulatorios. Imagínense, una mujer en este tiempo no tiene más de 3 hijos. O sea, tiene 573, ya digamos 570 ciclos ovulatorios sin embarazo. Esta mayor cantidad de ciclos ovulatorios nos dicen que hay mayor cantidad de estrógenos, o sea, la mujer se está exponiendo a mayor cantidad de estrógenos durante toda su vida. Y eso hace que aumente el riesgo de cáncer de mama. Y esto se aumenta todavía cuando la menarquia es precoz y cuando la menopausia es tardía. El embarazo es un factor protector. Si bien es cierto, en el embarazo al inicio hay aumento de estrógenos, pero posteriormente la progesterona aumenta y neutraliza los efectos
de los estrógenos. Además, lo que se sabe es que el epitelio mamario recién madura con el primer embarazo a término. O sea, las mujeres que no tienen embarazos, imagínense, tienen 576 veces en promedio de estar expuestas a ciclos ovulatorios y al mayor riesgo de embarazo. Entonces, el primer embarazo madura el epitelio mamario, y también que tiene que ver, por supuesto, la edad del primer hijo y el número de hijos. Si una mujer se embaraza más tempranamente, digamos antes de los 30 años, el factor protector es mucho mayor, ¿no?, que una mujer que se embaraza a los 35, a los 40 años. Entonces, tiene que ver mucho esto de los factores reproductivos. Se dice que una mujer no debiera embarazarse después, perdón, la edad promedio para embarazarse sería entre los 25 y los 30 años, ¿no?, que es ahí donde tiene la mayor protección. Otros factores de riesgo, pues tenemos la densidad mamográfica incrementada, aquellas mujeres que tienen mastopatías proliferativas, y aquellas mujeres que no han tenido hijos, pues tienen la densidad mamográfica incrementada, ¿no? El consumo de alcohol. Esto es importante porque las mujeres hoy día beben alcohol igual que los varones. En mi tiempo las mujeres no bebían tanto alcohol, o no se veía muchas mujeres que beban alcohol, pero en este tiempo ya chicas y chicos es igual, ya no hay diferencia. La obesidad, ¿no?, durante la menopausia. Hay mujeres que antes de la menopausia son flaquitas, mantienen su peso, pero después de la menopausia se comienza a aumentar de peso, sube el índice de masa corporal, hay un hiperestrogenismo y eso favorece la presencia de cáncer de mama. La talla alta, ya hemos visto la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, en resumen, pues podemos decir que la edad es el principal factor de riesgo, los factores heredofamiliares, o sea, los factores genéticos, el hecho de tener una mama muy densa, con una mastopatía proliferativa benigna que es persistente, ¿no?, los factores reproductivos, y un factor importante que se anota ahora es la exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo en aquellas mujeres jóvenes durante la pubertad, durante la adolescencia. Entonces, tengamos mucho cuidado en pedir, por ejemplo, una tomografía a una adolescente. La tomografía tiene alta radiación. Una ecografía no hace mucho daño, pero las tomografías sí. La resonancia magnética tampoco es dañina porque no es radiación ionizante. Y repito, el consumo de alcohol, que en este tiempo lamentablemente ya se ha incrementado mucho en las damas, y la obesidad. Unas palabras sobre el cáncer de mama hereditario. La conclusión que se llega, por ejemplo, en muchos estudios que se han hecho en Europa, ellos han llegado a la conclusión siguiente, que el 70 o 80% de los cánceres de mama se desarrollan sobre mutaciones somáticas esporádicas. Imagínense, o sea, de todas maneras, en la mayor cantidad de cánceres de mama hay mutaciones somáticas esporádicas. El 15 a 20% presentan agregación familiar genéticamente inespecífica, o sea, no se sabe cuáles son los genes que están alterados, y solo el 5 a 10% de los casos se demuestra el componente hereditario en línea germinal. O sea, acá tenemos el BRCA1 y el BRCA2. En el cáncer de ovario, el 10 a 15% de los cánceres son hereditarios. Entonces, los cánceres hereditarios pues se ocasionan de alguna mutación genética. O sea, todos los genes que están relacionados con la proliferación, mejor diré, con el control de la reproducción celular, de la proliferación celular, alguno de ellos tiene que tener alguna mutación para que se produzca el cáncer de mama. Y acá hemos visto que el 5 a 10% se producen por mutaciones en los genes que están relacionados con el cáncer de mama, ya sea el BRCA1
y no diré BRCA1, mejor dicho, es el BRCA1, que es cáncer de mama en inglés, 1 y 2. Otros genes que están en estudio serían el PALP2, el P53, el CDH1, el ATM y el CHEK2. Y hay muchos genes más que están estudiándose actualmente, ¿no? Muchos genes. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva probablemente, ¿no? Las mujeres que tienen mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 tienen una probabilidad de 70% de hacer cáncer de mama a los 70 años. O sea, estos genes definitivamente están relacionados con el cáncer de mama. Por ser los genes más frecuentes, entonces se les ha determinado algunas características. Por ejemplo, el BRCA1 se presenta en mujeres jóvenes, en mujeres premenopáusicas, en promedio a los 44 años. No tienen receptores para estrógenos ni para progesterona, son negativos para receptores de estrógeno y progesterona. Por lo tanto, si se presentan en mujeres jóvenes y no tienen receptores para estrógeno y progesterona, tienen alto grado de malignidad, ¿no? Muy frecuentemente están relacionadas a cáncer de ovario, y el porcentaje es del 35 al 80% de padecer este cáncer de ovario, ¿no? Bueno, en cambio el BRCA2 el inicio de esta neoplasia es igual al cáncer esporádico, o sea, después de la menopausia, en mujeres posmenopáusicas. Puede o no acompañarse de cáncer de ovario, no es indispensable. Y este cáncer, estos genes mutados sí tienen receptores para estrógeno y progesterona, ¿no? Por lo tanto, no son tan malignos, no son tan agresivos como las portadoras del BRCA1. Los varones pueden ser portadores de BRCA2 igual a las mujeres. Esas son las características de estos genes. Bien, entonces, estas mujeres que tienen predisposición genética para cáncer de mama y cáncer de ovario, los criterios para hacer estudio genético, fíjense, en Europa hacen este panel de genes que están implicados en el síndrome de cáncer de ovario y de mama. Fíjense la cantidad de genes que estudian, el APC, ATM, BART1, el BRCA1, BRCA2, etcétera, etcétera. Todos esos genes actualmente los están estudiando en Europa cuando se trata de cáncer de mama. Por eso ellos afirman que, como hemos visto, el 75-80% se deben a mutaciones esporádicas de genes somáticos, ¿no? Que no se repiten. En cambio, en el síndrome de cáncer de ovario y de mama y ovario hereditarios, ¿no? Se deben a una mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, que son los encargados de la estabilidad del genoma humano. ¿Qué quiere decir esto? Que están encargados de vigilar la reproducción celular. Cuando estos genes mutan por alguna causa, se pierde el control de la reproducción celular y se desarrolla el cáncer de mama. Y esta mutación es de carácter autosómica dominante, de alta penetrancia, y al portarla supone un riesgo elevado, obviamente, de producir cáncer de mama y de ovario y otros tumores más asociados a lo largo de la vida. ¿Cuáles son? Por ejemplo, BRCA1 se relaciona con el cáncer de mama en 57% y cáncer de ovario en el 40%. O sea, BRCA1 ya les dije que es el más agresivo. En cambio, las mutaciones BRCA2 están relacionados al 49% de cáncer de mama y al 18% de cáncer de ovario. O sea, hay menos relación con el cáncer de ovario. Otros tumores que se asocian a estas mutaciones BRCA1 y BRCA2 son cáncer de la trompa de falopio. Muchos cánceres de ovario son metástasis de cáncer de trompas de falopio. Carcinoma peritoneal primario, páncreas, próstata, melanoma uveal y cutáneo, cáncer colorectal o de estómago o de vías biliares. Todas estas neoplasias están relacionadas al BRCA1 y el BRCA2.
Seguro que ustedes conocen esto como el llamado síndrome de Lynch, ¿no? Bueno, acá hay una serie de criterios para diagnosticar el cáncer de mama hereditario, ¿no? Fundamentalmente se relacionan a la presencia de cánceres de mama y de ovario en parientes de primer grado, de segundo grado, al número de cánceres, etcétera, etcétera. Eso lo van a ver con calma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer de mama? Para hacer el diagnóstico de cáncer de mama tenemos la triple prueba. ¿Qué significa triple prueba o la prueba triple? Primero es la exploración física, o sea, la historia clínica, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Una buena anamnesis y un buen examen físico. El segundo componente de la prueba es los estudios de imagen, la radiografía, o sea, la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, y el tercer criterio es la histopatología, o sea, la biopsia de la mama, ¿no? Entonces, vamos a estudiar cada criterio. En cuanto a la exploración física, tenemos primero una historia clínica con antecedentes y determinación de factores de riesgo. Creo que es la parte más importante. Con mis alumnos hemos visto que en los casos clínicos el antecedente, o sea, hacer una buena historia clínica es prácticamente nos hace el 60-70% del diagnóstico, ¿no? Evaluar también los signos y síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues ustedes ven ahí la presencia de nódulos, las secreciones para el pezón, las inversiones del pezón, o sea, las alteraciones del pezón, los cambios en la piel de la mama, la piel arrugada, la piel de naranja, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos que la secreción por el pezón, ya ustedes han estudiado esto, que la secreción de pezón de leche o verdosa casi nunca es maligna, pero la secreción hemática hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya eso puede ser una neoplasia. También el examen clínico, hay que enseñar a nuestras pacientes a hacerse el autoexamen frente a un espejo, como ustedes ven, esto ya lo han visto en semiología, no lo vamos a repetir. La inspección de las mamas que hace la paciente sola frente al espejo y el examen clínico que realiza el médico. Se ha visto que el autoexamen no ha disminuido significativamente el cáncer de mama, pero el examen que realiza el profesional de la mama, el que realiza el médico, ese sí tiene importancia. Por eso tienen que aprender a hacer un buen examen clínico. Ya lo han hecho seguro en semiología. Entonces ven que hay diferentes formas de examinar la mama, pero se tiene que palpar toda la mama, se tiene que examinar toda la mama, incluyendo la axila, ¿no? No hay que dejar de examinar la axila. En cuanto a los estudios de imagen, el estudio más importante es la mamografía. La mamografía antes era pues una mamografía que tenía alta radiación. Ahora tenemos la mamografía digital, que es un poco más específica, ¿no? Tiene mayor sensibilidad y especificidad. Ya sabemos que el sistema de información de la mamografía es el BI-RAD, que tiene 6 componentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 4 tiene A, B y C. El 0 es un estudio que no se puede interpretar porque está mal hecha la mamografía. El 1 es normal. El 2 es una lesión benigna. El 3, una lesión sospechosa de benignidad. El 4, más bien ya sospechosa de que pueda ser maligno. 4A, baja sospecha, 4B, mediana sospecha y 4C, alta sospecha. 5 es un estudio mamográfico confirmado como cáncer de mama, que tiene todas las características para ser un cáncer de mama. Y 6 es una mamografía que tiene con el diagnóstico de cáncer de mama, y que ha sido confirmado con estudio biópsico, con estudio histopatológico, ¿no? Entonces, es importante en la mamografía las calcificaciones. Como ven en la imagen, calcificaciones agrupadas, ¿no? Agrupadas, no redondas, sino más bien en forma de espículas, prácticamente nos hacen el diagnóstico de cáncer de mama, ¿no?
La ecografía. Bueno, la mamografía, de acuerdo al Ministerio de Salud, se debe iniciar a los 40 años, ¿no? Y cada 3 años para las mujeres que no tienen factores de riesgo, cada año para las mujeres que tienen riesgo. Excepcionalmente se puede hacer una mamografía a mujeres anteriores a aquellas, por ejemplo, con antecedentes de cáncer hereditario, ¿no? Pero la mamografía, cuando se hace en mujeres jóvenes, no tiene mucha resolución, o sea, como que no nos ayuda mucho. Por eso, en las mujeres jóvenes, el estudio ideal es la ecografía de mamas, ¿no? Que se puede hacer a cualquier edad. La ecografía de mamas nos sirve para determinar las características de un tumor, ¿es líquido o sólido? ¿Cómo están los bordes del tumor? Entonces, la ecografía es un estudio muy importante en el diagnóstico de cáncer de mama. También la resonancia magnética es importante, especialmente si ya queremos saber la diseminación del tumor. La tomografía computarizada también, ¿no? Para ver las metástasis a órganos distantes, la radiografía de tórax, una ecografía abdominal, gammagrafía ósea, o sea, todos estos estudios ya son para ver metástasis. Y el tercer componente es la histopatología. La histopatología que la obtenemos, el estudio histopatológico lo vamos a obtener a través de una biopsia de la mama, ¿no? La biopsia puede ser con aguja fina, ¿no? Que es un estudio altamente muy utilizado, ¿no? Pero que no es tan efectivo. Se prefiere la biopsia con aguja cortante o aguja gruesa, que se llama trucut, ¿no? Nos da mejor, nos obtiene mejor muestra. Y la biopsia quirúrgica, que puede ser la incisión del tumor cuando es muy pequeñita, se puede hacer inclusive guiada por arpón, como ven en esas imágenes de mamografía, como un arpón, o sea, como que el arpón es un material de acero, que mediante la mamografía ubicamos el tumor y luego nos guiamos por eso para hacer la biopsia, porque cuando el tumor es pequeñito no se puede hacer la biopsia directa, se nos pierde. Muy bien. ¿Y cómo es la anatomía patológica del cáncer de mama? Entonces, cuando hacemos la biopsia, mandamos al estudio histopatológico, el patólogo nos tiene que informar varias cosas. Ya no es, o sea, el patólogo en cáncer de mama quizás es el profesional más importante, porque van a ver toda la información que tiene que darnos. En primer lugar, si hemos mandado toda la pieza operatoria, nos va a indicar el tamaño del tumor, el tamaño real del tumor. Segundo, nos va a determinar qué tipo histológico. El cáncer de mama puede ser ductal o puede ser lobulillar. Ya vamos a ver posteriormente. El ductal es el más frecuente, el 80%. Y es importante porque los dos tienen conductas y progresión diferente. También nos va a indicar el grado histológico, es decir, el grado de diferenciación celular, ¿no? Ya sabemos que el grado 1 está constituido por células más maduras y menos agresivas, ¿no? Están bien diferenciadas, en oposición al grado 3, donde las células están menos diferenciadas y por lo tanto son más agresivas. Entonces, eso nos tiene que informar el patólogo. También nos tiene que informar cómo están los ganglios, especialmente el ganglio centinela, ¿no? Cómo está el ganglio axilar. El ganglio centinela se encuentra en la axila, ¿no? Entonces, es importante porque si el ganglio centinela está comprometido, quiere decir que ya hay metástasis, ¿no? También nos tiene que informar si hay receptores hormonales, o sea, si hay receptores para estrógeno y progesterona, si hay receptores HER2, o sea, el HER2 es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que produce unas proteínas que también están encargadas de la reproducción celular, igual que el Ki67. Todos estos receptores, estos genes, están involucrados en la reproducción celular. Nos informará plataformas moleculares o perfiles de expresión genética, como hemos visto, todos los genes que investigan en Europa, ¿no? Lamentablemente acá todavía creo que no nos están informando todo eso,
¿no? Y cómo están los márgenes de la pieza operatoria. ¿Están comprometidos? ¿Están libres? Y si están comprometidos, tenemos que planear un nuevo tratamiento. Y si están libres, ahí termina el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se clasifican los cánceres de mama actualmente? La clasificación molecular del cáncer de mama. El cáncer de mama se va a clasificar de acuerdo a los genes que presenta cada cáncer de mama. Esta clasificación obviamente se va a correlacionar mucho mejor con el riesgo de recaída de la enfermedad y también nos va a decir cuál va a ser el tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, existen 4 tipos de cáncer de mama en este momento identificados. El luminal A, el luminal B, el HER2 y el basal-like. Son los 4 tipos moleculares de cáncer de mama. ¿Cuál es la característica? El luminal A tiene receptores hormonales positivos. Quiere decir que el luminal A tiene receptores para estrógenos y progesterona, ¿no? Sería tal vez el más benigno, ¿no? Los HER2 solo expresan receptores para HER2, ¿no? Ya son más agresivos. Y el basal-like, ¿no? El basal-like o triple negativo no expresan ni receptores hormonales HER2 ni estrógeno para progesterona. El luminal A sería el de mejor pronóstico y el basal-like el de peor pronóstico. O sea, el triple negativo es el de peor pronóstico. O sea, luminal A y B expresan receptores para estrógeno y progesterona. HER2 solo expresa receptores para HER2 y por lo tanto hay que tratarlo. En cambio, el basal-like no tiene expresión de receptores y es el más agresivo. Bueno, en cuanto a la estadificación del cáncer de mama, para estadificar el cáncer de mama tenemos que tener en cuenta el tamaño y las metástasis, ¿no? Estadio 0 es que el carcinoma in situ, ya sea lobulillar o ductal. El estadio 1, cuando el diámetro es menor de 2 centímetros y no hay ningún tipo de diseminación. El estadio 2 puede ser 2A, 2B, 2A cuando es menos de 2 centímetros, pero se ha ido a los ganglios linfáticos, o mide de 2 a 5 centímetros, pero no hay invasión de ganglios linfáticos. El 2B mide 2 a 5 centímetros y se ha ido a los ganglios linfáticos de la axila, o es mayor de 5 centímetros sin invasión de los ganglios linfáticos de la axila. El 3 es de 3 tipos, A, B, C. El A es un tumor menor de 5 centímetros que se ha extendido en los ganglios axilares, ¿no? O puede ser mayor de 5 centímetros y se ha diseminado a ganglios axilares o ganglios detrás del esternón o brazo. 3B, tumor de cualquier tamaño que afecta a la pared del tórax, músculos, costillas y a la piel de la mama. Y 3C es el tumor de cualquier tamaño que afecta más de 10 ganglios axilares más los ubicados detrás del esternón, etcétera, ¿no? Y 4 ya es el tumor que se ha diseminado a todas las partes del cuerpo, ¿no? Huesos, pulmones, ganglios alejados de la mama, etcétera, etcétera. Bien, y acá tenemos una estadificación quirúrgica donde ustedes pueden interpretar usando el TNM, el tumor, el nódulo y la metástasis, ¿no? Y ustedes ya con calma van a interpretar cuándo es 1, cuándo es 2. Veamos, por ejemplo, cuándo es 2A. Cuando el T es 0, o sea, el tamaño del tumor 0, hay un nódulo, o sea, el ganglio está comprometido y no hay metástasis. Si vemos el 1, está en T1, o sea que el tamaño del tumor es menos de 2 centímetros, no hay ganglios y no hay metástasis. Bueno, ustedes van interpretando así progresivamente todos los estadios del tumor en relación al TNM. Cuando hagan el internado todos ustedes, cuando presenten el caso clínico, porque todos los días los alumnos presentan el caso clínico, o los internos, perdón, presentan el caso clínico, tienen que saber esto, tienen que saber
cuánto les van a preguntar, ¿cómo está el TNM? Ustedes les estamos dando esta tablita. Muy bien. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de la patología tumoral de la mama para entrar al cáncer, ¿no? Los quistes, esto han hecho ya seguro en la clase anterior, ¿no? Son producto de una metaplasia apocrina de los acinos lobulares, ¿no? ¿Qué es una metaplasia apocrina? Es el rezago de un tejido similar a los folículos pilosos, ¿no? Que se quedan en la mama y que pueden producir estos quistes, ¿no? Estos quistes que pueden ser de tres tipos, pueden ser simples, complicados y complejos. Los simples son aquellos quistes que tienen una imagen anecoica, o sea, son muy regulares, homogéneos, con un borde también muy regular. Es como un globito de carnaval lleno de agua. Los complicados ya tienen tabiques, algunos tabiques, y los complejos tienen vegetaciones internas, que generalmente son papilomas, pero también puede ser otro tipo de una neoplasia que está creciendo al interior, ¿no? Por lo tanto, los quistes simples hay que observarlos, cuando causan mucha molestia, de repente hay que aspirarlos, los complicados también, pero cuando son persistentes a veces hay que extirparlos, y los complejos, preferible es extirparlos. Bien, el otro tema son los fibroadenomas. Los fibroadenomas son anomalías embrionarias, ¿no? Que no son neoplasias, ¿no? Son estructuras glandulares que están rodeadas de estroma. Son estructuras epiteliales quísticas rodeadas de estroma. A esto se le llama también condición fibroquística de la mama. Es diferente a los quistes, porque acá hay estroma que está rodeando al quiste, hay mucho estroma, ¿no? Y el tumor filoides, que el tumor filoides es muy similar a un fibroadenoma, o sea, digamos que su etiopatogenia casi es la misma, pero aquí hay células monoclonales y son neoplásicas, ¿no? Pueden ser benignos, intermedios y malignos, depende del grado de atipia que tengan las células, la abundancia de células, el número de células en mitosis y las características de los bordes del tumor. Estos tumores, el tumor filoides, generalmente dan metástasis hacia los pulmones, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser con resección amplia, se tiene que reseccionar todo el tumor con un margen de 1 centímetro más o menos, para extirparlo todo. A veces hay que hacer mastectomía también. Ahora veamos los precursores del cáncer de mama, que son las mastopatías proliferativas benignas. En cambio, acá vamos a ver que los cambios fibroquísticos son los más importantes, la condición fibroquística de la mama que hemos mencionado. Son los tejidos que componen la mama son el tejido adiposo, el estroma fibroso y las estructuras epiteliales constituidas por las glándulas y los conductos, ¿no? Las hormonas estrógeno y progesterona actúan en estos epitelios, en el epitelio de los conductos y en el epitelio de los lóbulos. Pero estos tienen una conexión apocrina ellos tienen una conexión paracrina con el estroma, o sea, los epitelios de la mama, de las glándulas mamarias, se comunican en forma paracrina con el estroma. Entonces, un estímulo hormonal inadecuado va a producir dilatación de los acinos lobulares que se llenan de líquido, o sea, se van a formar microquistes y como va a estimular el estroma, hay abundancia de estroma. Entonces, esto se conoce como cambio fibroquístico de la mama. En la mamografía vamos a ver imágenes densas, a la palpación vamos a encontrar varios nódulos, ¿no? Y esto nos hace sospechar pues de la condición fibroquística. Y estos cambios fibroquísticos pueden ser proliferativos o no proliferativos, depende cómo van a evolucionar. Y justamente la evolución es
a hiperplasia, una hiperplasia ductal o hiperplasia lobular. Ya sabemos que el óvulo y los conductos están revestidos por epitelios cilíndricos, ¿no es cierto? Son una sola capa de células que revisten a los conductos y a las glándulas mamarias, ¿no? Cuando proliferan estas células epiteliales, ya sea de los conductos o de los acinos, se van a producir entonces varias capas de células. A este aumento o proliferación de capas de células se les conoce como hiperplasia ductal, si es en los conductos, o lobular, si es en los lóbulos, ¿no? Cuando la proliferación avanza y aparece atipia en estas células proliferadas, hablamos de hiperplasia ductal o lobular atípica, o sea, ya aparecieron células atípicas. Cuando más conductos o lóbulos se dañan, ya prácticamente un buen número de conductos taponan los conductos y taponan la glándula, estamos hablando de un carcinoma in situ. Carcinoma in situ. Entonces, una hiperplasia epitelial típica, o sea, la que no tiene cambios celulares, su riesgo relativo a cáncer es 1.4. Cuando aparece atipia, el riesgo relativo es 4.5. Y ahora, estas alteraciones ya sea la hiperplasia ductal atípica, ductal o lobular, se les está clasificando como grado 1, grado 2 y grado 3, muy similar al NIG1, al NIG2 y al NIG3. ¿Cómo es el carcinoma lobular in situ? O sea, el carcinoma que se produce en los acinos glandulares. Aquí, en este tipo de carcinoma lobular in situ, no vamos a encontrar cambios en la mamografía. O sea, no nos sirve la mamografía, ni siquiera de repente el examen clínico. El diagnóstico puede ser en forma accidental, porque no da síntomas. Este cáncer, felizmente, no es precursor directo del cáncer de mama, pero es un indicador de riesgo, ¿no? Si aparece, ya nos está diciendo que puede aparecer por ahí un cáncer de mama. Tiene una tendencia multifocal, es decir, aparece en varios lugares en la misma mama, ¿no? Y generalmente es bilateral. Entonces, en el tratamiento habría que ver si la resección quirúrgica va a tener algún resultado, ¿no? Si es multifocal y bilateral, tendríamos que extirpar las dos mamas, lo cual no es muy correcto, sabiendo que no es un precursor directo del cáncer de mama. Entonces, el tratamiento vendrá a ser la observación, ¿no? Si hay factores de riesgo, habrá que más bien ahí hacer la mastectomía profiláctica bilateral y quimioterapia. La quimioterapia generalmente es el tamoxifeno y el raloxifeno, que son medicamentos que están a la mano y que no son caros, ¿no? Ahora veamos el carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ, ya aquí aparecen células cancerosas que rellenan las porciones de los conductos mamarios, pero respetan la membrana basal, igual que en el carcinoma lobular in situ, respetan la membrana basal. Se cumple el mismo criterio de los NIC en el cuello uterino. No hay perforación, digamos, de la membrana basal. Las células cancerosas atípicas no han atravesado la membrana basal. Por eso a este tipo de cáncer ductal se le clasifica como cáncer mamario en estadio 0, ¿no? En Estados Unidos, estos cánceres son patrimonio de las sociedades muy desarrolladas. Ya ven que en Estados Unidos es el 25 a 30% de los cánceres de mama, ¿no? Aquí sí la mamografía nos sirve porque van a aparecer calcificaciones pleomórficas, lineales o ramificadas, que ya hemos dicho que ese tipo de calcificaciones agrupadas, como ven en la imagen mamográfica, nos hace el diagnóstico de cáncer de mama. Y se puede clasificar de acuerdo a tipo morfológico, si hay comedonecrosis o al grado nuclear. Las variedades morfológicas más frecuentes de este cáncer ductal in situ son el cribiforme, la sólida, la micropapilar y la comedónica. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo se come eso? Generalmente son diagnósticos
histopatológicos, ¿no? Por ejemplo, aquí ven una imagen en lámina del cribiforme, la comedónica, la sólida y la micropapilar. Eso es lo que ve el patólogo y que nos envía las láminas, ¿no? Este carcinoma ductal in situ, el mayor, digamos, la predicción más importante la da el grado nuclear, la diferenciación nuclear, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento parcial, o sea, solo extirpamos el tumor, hacemos una tumorectomía, la recurrencia sería del 50% y va a cáncer invasor. Por lo tanto, la tumorectomía no es lo aconsejable. El tratamiento entonces aconsejable es la escisión amplia del tumor con bordes negativos. O sea, tenemos que tratar de tomar 1 centímetro más para evaluar bien los bordes. Obviamente se hará mastectomía cuando ya el tumor es muy grande, ¿no? La radioterapia con la conservación de la mama nos da un índice de supervivencia superior al 96%, es decir, la radioterapia nos sirve, ¿no? La evaluación del ganglio centinela está en interrogación porque muchos patólogos, gineconcólogos, dicen que no hay necesidad de evaluar el ganglio centinela porque se trata de un cáncer que no ha atravesado la membrana basal, o sea, está bien localizado, es un cáncer in situ, pero nadie nos garantiza que por ahí haya algún conducto que tiene este tipo de alteración, se haya perforado la membrana basal. Entonces, eso va a criterio del médico, ¿no? Se hace la evaluación del ganglio centinela. Y el tratamiento es tamoxifeno por 5 años. Otro cáncer que van a ver es la enfermedad de Paget en la mama, que es una variedad de cáncer ductal in situ, ¿sí? Es un cáncer ductal in situ, simplemente que las células cancerosas han llegado a través de los conductos a la areola y al pezón y han producido maceración de la piel, ¿no? Por estas células cancerosas. O sea, el diagnóstico entonces se tiene que hacer por biopsia, ¿no? La mamografía puede ser útil, nos puede dar imágenes sospechosas y el tratamiento es similar al cáncer ductal in situ, ¿no? Es una ablación amplia con bordes negativos, puede haber radioterapia postoperatoria y no hay necesidad de evaluar el ganglio centinela. Siempre lo dejo con interrogación porque depende del ginecólogo. Ustedes me dirán, ¿y cómo se evalúa el ganglio centinela? Para evaluar el ganglio centinela tomamos el concepto de que todas las estructuras mamarias finalmente van a drenar al ganglio de la axila, de las axilas, o a los ganglios de la axila. Por eso se llama ganglio centinela. Entonces, si nosotros tenemos un tumor y queremos saber si hay metástasis al ganglio, ¿qué hacemos? Hay 2 técnicas. Le ponemos tecnesio, isótopos de tecnesio que tenemos nosotros en Arequipa, ¿no? Y con una maquinita se va detectando, se va rastreando hasta llegar a la axila. Si el tecnesio nos dice que es positivo en la axila, pues el cirujano tendrá que evaluar ya ese ganglio, ¿no es cierto? Pero a veces no hay el tecnesio, entonces tenemos el Patent Blue. Patent Blue, que es una sustancia muy parecida al azul de metileno. Entonces, horas antes de la cirugía, el cirujano inyecta esta sustancia en el tumor y luego, ya durante la cirugía, ve si el color ha aparecido en la axila, ¿no? Obviamente, si ha aparecido en la axila, quiere decir que hay metástasis. Esa es la forma de evaluar el ganglio centinela en la práctica, ¿no? El cáncer de mama inflamatorio es una variedad importante de cáncer de mama. Generalmente se produce porque las células cancerosas taponan los vasos linfáticos y producen esta inflamación, que es muy posible confundirla con una mastitis. Muchos médicos jóvenes hemos confundido una mastitis con un cáncer de mama inflamatorio.
hay que tener muy en cuenta sus características. ¿Cuáles son? Primero, que ocurre en mujeres más jóvenes, mujeres de 40 años, menores de 40 años. Ojo, jóvenes, cuando ustedes tengan una paciente que viene con una imagen sugestiva de mastitis, investiguen, vean bien si realmente es una mastitis, ¿no? Si hay temperatura, calor, taquicardia, etcétera. Ya sabemos los signos y síntomas de una infección, ¿no? Es más frecuente en mujeres de raza negra, en las mujeres obesas, ¿no? Obviamente es mucho más agresivo, porque cuando ya llega a esta posibilidad de cáncer inflamatorio, ya como vemos en la imagen, generalmente está en estadio 3. Entonces, obviamente ya no hay mucho que hacer, ¿no? Y la mayoría ya dio metástasis. En estas condiciones la mayoría ya dio metástasis, ¿no? Y obviamente es de peor pronóstico. El diagnóstico se hará con biopsia, ¿no? Entonces, es similar a otros, el tratamiento es similar a otros cánceres de mama avanzados, de acuerdo al estadiaje, ¿no? Las modalidades de tratamiento del cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama no es patrimonio de una sola especialidad. El cáncer de mama tiene que ser manejado con criterio multidisciplinario. Cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, etcétera, etcétera, ¿no? Intervienen varias especialidades. Hay formas, actualmente, previa a la cirugía de un cáncer de mama, se da radioterapia o se da quimioterapia. Eso se llama tratamiento neoadyuvante. En los estadios avanzados se prefiere este tipo de tratamiento, ¿no? De tratamiento neoadyuvante. En cambio, cuando ya se inició el tratamiento quirúrgico, se puede dar también radioterapia o después de la cirugía o hormonoterapia o cualquier otro tratamiento médico. Entonces ese tratamiento se llama terapia adyuvante, ¿no? Entonces generalmente el tratamiento es la cirugía. En este momento la cirugía ya no es tan radical como era antiguamente, ¿no? Generalmente es una cirugía conservadora. La mastectomía es conservadora, se evalúa el ganglio centinela, la radioterapia con todos los avances que tenemos, la radioterapia externa, la braquiterapia, la radioterapia intraoperatoria, etcétera. Y el tratamiento médico que tiene avances importantes, ¿no? Las terapias dirigidas, el trastuzumab, pertuzumab, la inmunoterapia y el tratamiento según los estadios, ¿no? La cirugía localmente avanzada, en tipos no operables, etcétera, etcétera. O sea, en este momento el cáncer de mama, el tratamiento quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia, tienen la hormonoterapia, el tratamiento inmunológico, tienen mucho desarrollo, de manera que hay muy pocas pacientes que digamos, su sobrevida no va a pasar de los 5 años. Depende del estadio. En cuanto a la prevención, obviamente los factores no modificables no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer en la prevención primaria es evitar los factores predisponentes de cáncer de mama. ¿Cuáles son? Evitar los anticonceptivos hormonales combinados por mucho tiempo, no más de 3 años. También la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que la mujer se embarace entre los 30 años y que dé de lactar, que dé la lactancia materna, que es tan importante. Hay que evitar el tabaco, el alcohol, subir de peso, realizar actividad física, jóvenes, hay que realizar actividad física. En cuanto a la prevención secundaria, habrá que hacer la detección temprana, ¿no? El tamizaje, ¿no? Ecografía y mamografía, que son las herramientas más importantes. La mamografía de tamizaje de detección del cáncer de mama es, según la OMS, ya les dije, ¿no? Tamizaje mamográfico 50, 60 o 60 años cada 2 a 3 años. Entre los 50 a los 60, hasta los 69 años cada 2 a 3 años. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Mayores de 40 a 50 años es opcional, depende de los factores de riesgo y los recursos, obviamente, que consta el sistema de salud. Nosotros, lamentablemente, no contamos con muchos mamógrafos. Los mamógrafos están en los grandes hospitales, en el Goyeneche,
en el General, en el Carlos Alberto Seguín Escobedo y en Yanaguara. Pero lo ideal sería que haya mamógrafos en los centros de salud, ¿no? Donde va la mayor cantidad de gente. En mujeres mayores de 70 años la mamografía es opcional, ¿no? Depende de los factores de riesgo y los recursos. El examen de clínico de las mamas se tiene que hacer a partir de los 40 años. Y yo diría que esta disposición no es la correcta, porque el examen clínico de las mamas tiene que hacerse en cualquier momento. Desde que la mujer empieza la menarquia, tiene que aprender a hacerse el autoexamen para detectar cualquier tumor. Bueno, jóvenes, creo que eso es todo. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, podrían realizarla. Si no, acá terminamos nuestra presentación.